Teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras se establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Dicha relación sería la siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa es la medida más grande del triángulo rectángulo y es aquella que está al frente o que está opuesta al ángulo de 90 grados. Y los catetos son aquellos que están de forma adyacente en el triángulo rectángulo. En cuanto a su aplicación, podemos hacerlo de dos maneras, o cuando queremos averiguar la hipotenusa o cuando queremos averiguar uno de sus catetos. En cuanto a la fórmula como tal, entonces, para no aplicar la formulita que estaba al principio, que no es una fórmula que está despejada o que no nos determina un valor como tal, vamos a desmembrar esa formulita para obtener estas otras dos formulitas. En este caso, la H está representando la hipotenusa y B y C están representando los otros dos catetos. Entonces, si yo quisiera encontrar la hipotenusa, vamos a utilizar esta formulita. Y si quisiera encontrar uno de los catetos, vamos a utilizar esta otra formulita. Ya ahorita vamos a ver cómo es que se aplica. En el primer ejemplo, nosotros tenemos aquí que queremos encontrar esta medida. Esta medida es la que está al frente del ángulo de 90, por lo tanto, esto representa la hipotenusa. De tal forma que H viene siendo la X y B viene siendo el 6 y C viene siendo el 8. En realidad, los catetos, hasta cierto punto, no importa quién es quién, ¿verdad? Porque en la formulita no hay ningún problema. Entonces, vamos a cambiar, vamos a sustituir H es X, porque es la hipotenusa, raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a ir resolviendo paso a paso en este caso, ¿verdad? Ya al final, todo esto lo podemos ir haciendo en una calculadora. Por ejemplo, 6 a la 2 es lo mismo que 6 por 6, que en este caso sería 36. Y 8 a la 2 sería 64, que sería 8 por 8. Esto al final se suma 36 más 64 da 100 y al final a ese 100 le sacamos la raíz cuadrada que nos estaría dando como resultado 10. Listo, ya encontramos la medida de la hipotenusa. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos encontrar es uno de los catetos? Bueno, la formulita dice que el cateto que yo quiero encontrar va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que es el que ya me están dando. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en este triangulito que encontrar este valor de X, el ángulo de 90 hasta aquí. Quiere decir entonces que la hipotenusa va a ser 5. Recuerden, la hipotenusa siempre va a estar opuesto al ángulo de 90, que vendría estando aquí. Quiere decir que tenemos que encontrar un cateto. Utilizamos esta formulita donde B viene siendo el cateto que yo quiero encontrar, la hipotenusa viene siendo el 5, 5 al cuadrado, menos 4, que es el otro cateto al cuadrado. De la misma manera que hicimos aquí, vamos a ir resolviendo el paso a paso. 5 a la 2 es 25, 4 a la 2 es 16, entonces esto va a quedar raíz cuadrada de 25 menos 16, quedaría como resultado raíz cuadrada de 9, 25 menos 16 da 9, y raíz cuadrada de 9 da como resultado 3. Aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado porque aquí siempre tiene que ir la hipotenusa. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ir el mayor de primero. ¿Ok? Y de estos dos lados el mayor va a ser el 5. Listo, esa es la manera para aplicar las dos formulitas como tal para no tener que hacer un despeje. ¿Ok? Entonces esas formas son más directas de aplicar y es nada más de definir si lo que quiero encontrar es la hipotenusa o lo que quiero encontrar es uno de los. Ahora, ¿cómo utilizamos Pitágoras en un problema? Bueno, dice lo siguiente. Carlos observa la copa de un árbol a una distancia de 12 metros del tronco. Si la distancia de la copa del árbol a Carlos es de 13 metros, que es esa distancia, ese numerito que están ahí, ¿cuál es la altura del árbol? Teniendo en cuenta que la estatura de Carlos es de 1,80 m. Entonces, nosotros tenemos en este caso que obviamente Carlos observa con la cabeza, con los ojos, por decirlo de esta manera, no observa desde los pies. Entonces aquí es donde entra en juego la estatura de Carlos. Tenemos que la distancia que hay desde la copa hasta Carlos es de 13 metros y que la distancia que hay del árbol
que la distancia que hay del árbol a Carlos, del tronco del árbol a Carlos, es de 12 metros. De esta manera, ustedes pueden observar que se está formando un triángulo rectángulo. Además, tenemos que la estatura de Carlos es de 1,80 m. Entonces, nosotros vamos a determinar con este triángulo que está aquí la altura que hace falta del árbol, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado con esa parte. La altura del árbol no es lo que nos dé X, eso es una parte nada más, porque la altura es a partir de aquí. La altura del árbol es a partir desde la raíz, ¿verdad? Entonces, tenemos que al dato que nos da X sumarle este 1,80 m. Aquí nosotros vamos a determinar Pitágoras. ¿Y cómo determinamos Pitágoras en este caso? Queremos encontrar uno de los catetos. Y como queremos encontrar uno de los catetos, en la formulita tomamos la que se resta. ¿Y cómo restamos? Al mayor al cuadrado le quitamos el menor al cuadrado. 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado, ustedes lo van haciendo ahí paso a paso. Yo ya en este momento ya de una vez voy a poner los resultados como tal para agilizar un poquito la explicación. Eso al final nos tiene que dar 5. Quiere decir que X mide 5, por lo tanto, la altura que era 1,80 m más 5 va a ser igual a 1,80 m más X, y como X vale 5, va a ser 1,80 m más 5, por lo que la altura del árbol va a ser de 6,80 centímetros. Ven, es solamente determinar el triángulo, y después de determinar el triángulo, ya podemos determinar cuál de los datos, cuál de los datos queremos determinar, si la hipotenusa, perdón, o uno de los catetos. Distancia entre puntos. Dice lo siguiente. Determine la distancia entre los siguientes pares ordenados. Queremos encontrar cuál es la distancia de A hasta B. Eso es lo que queremos determinar, cuánto mide de A hasta B. Las medidas diagonales no podemos determinarlas contando espacios. No puedo decir que eso mide 1, 2, 3, 4, 5 espacios, porque no es una medida recta, ni horizontal ni vertical. Las medidas diagonales tenemos que tener mucho cuidado a la hora de determinar su medida. Es por esa razón que nosotros vamos a construir aquí un triángulo rectángulo. ¿Y qué creen ustedes que vaya a pasar aquí? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿De qué manera? Bueno, queremos encontrar esa línea diagonal que en este caso viene siendo la hipotenusa. La ventaja de que formamos ese triángulo es que entonces ahora sí ya podemos contar espacios. ¿Por qué? Porque los espacios se cuentan cuando las líneas son horizontales o verticales. De tal forma que la medida vertical mide 2 centímetros, porque son 2 espacios, como pueden observar, y la medida horizontal mide 5 espacios. De esta manera, lo que necesitamos encontrar en ese triángulo es la hipotenusa. Y al querer encontrar la hipotenusa, entonces, vamos a sumar 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos está dando como resultado raíz cuadrada de 29. En el caso de ustedes, van a tener raíz cuadrada de 29, sacan la raíz cuadrada y eso es un aproximado de 5,39. Como pueden observar, la distancia es la más grande de las tres. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre, escuchen bien, siempre tiene que ser más grande que cualquiera de los otros dos lados. En este caso tenemos que la hipotenusa es 5,39, que es mayor a 5 y que es mayor a 2. Pero resulta que hay una forma un poco más sencilla de determinar la distancia entre los puntos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener el dibujo. No siempre vamos a tener ese dibujo que ustedes tienen ahí, no siempre vamos a tener el plano cartesiano. Entonces, para eso vamos a escribir o vamos a determinar cuál es la fórmula de la distancia entre puntos. Lo que dice aquí es que la distancia está evaluada por pares ordenados, donde recordemos que los pares ordenados son de la forma x, y, donde el x es el primer valor y el y es el segundo valor. En este caso, el punto A va a ser que la x vale menos 2 y que la y vale 4. Recordemos que los puntitos están dados aquí, y yo bajo aquí que sería menos 2 y la y va a ser 4. Lo mismo va a pasar para este, donde la x va a ser 3 y la y va a ser 2. Listo, tenemos el par ordenado 3,2. Esta es una X, esta es la otra Y, esta es una Y, esta es la otra X y esta es la otra Y. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Que al X1 le quitemos el X2 y ese resultado lo elevemos al cuadrado. Y que al Y1 le quitemos el Y2 y que ese resultado lo elevemos al cuadrado. Lo único que yo voy a hacer aquí es sustituir valores. Entonces, X1, ¿quién es? Menos 2. Menos
la fórmula, segunda formulita es el otro x, que en este caso sería el 3. Eso lo elevamos al cuadrado más el y1, ¿quién sería? 4. Y a ese 4 le tenemos que quitar, según la formulita, 2. Entonces sería 4 menos 2 y lo elevo al cuadrado. Aquí resolvemos cada uno de los paréntesis, menos 2 menos 3 quedaría menos 5 al cuadrado, más 4 menos 2 que estaría dando 2 al cuadrado. Este menos 5 al cuadrado no es necesario, bueno, es necesario el menos porque es lo que está dando el resultado, ¿verdad? Pero como está elevado al cuadrado es como si el menos no existiera. Recordemos que todo número negativo elevado a un número par va a ser positivo. Por lo tanto, eso es como si el menos no existiera. Entonces es como si tuviéramos solo 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es lo mismo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos va a dar el mismo resultado. Esto es más que todo para que cuando lo metan en la calculadora no se preocupen por ese menos, sino que nada más pongan 5 por 5, que es 25, más 2 por 2, que es 4, 25 más 4, 29. Y raíz cuadrada de 29, 5,39. Ven, me están dando el mismo resultado. Ahora, dirán, di, pero es más fácil utilizar el triangulito y sacarlo. Ok, en este caso sí, porque tenemos el dibujo y tenemos el plano cartesiano. Pero resulta que muchas veces no tenemos el plano cartesiano. Entonces, ¿qué significa? Que no nos vamos a preocupar por gastar tiempo en colocar esos pares ordenados. Mejor utilizamos la fórmula de la distancia. ¿Qué? ¿Y cómo lo utilizamos? El primer par ordenado va a ser x1, y1 y el segundo par ordenado x2, y2. Y utilizamos esa formulita. ¿Quién es x1? 3. ¿Quién es el x2? Menos 1. Entonces colocamos 3 menos menos 1 al cuadrado. Más. ¿Quién es y1? Menos 4. Menos. ¿Quién es y2? 6. Entonces menos 4 menos 6 al cuadrado. Ahora, este menos menos, recordemos que se convierte en un más. Entonces, en este paréntesis yo estaría diciendo 3 más 1, 4. 4 al cuadrado y menos 4 menos 6, debo 4 y debo 6, debo 10 ahora. Entonces me quedaría 4 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Resolviendo cada una de estas potencias, tengo que 4 a la 2 va a darme 16 y menos 10 a la 2 me va a dar 100. 100 más 16, 116, y eso lo metemos en la calculadora, que a ustedes no les va a dar este 2 raíz de 29. Puede ser que en las opciones venga el 2 raíz de 29, pero ¿qué es lo que hacemos? A ustedes en la calculadora les va a tirar, después de este les va a tirar el 10,77. En las opciones ustedes van a tener números con raíces, no van a tener esta respuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Marcamos las 4 opciones y en esas opciones cada una tiene su forma decimal. Entonces, pasamos esas 4 opciones a su forma decimal y solo va a haber una que nos va a dar 10,77. Esa es la respuesta. O sea, no significa que al dar decimal ya y al verlo en las opciones con números exactos, no significa que la respuesta está mala, sino que a las respuestas como tal las vamos a convertir en su forma decimal y así es como nos vamos a dar cuenta de que la respuesta a la que coincide con ese 10,77. Hasta aquí llegaría la explicación de cómo utilizar Pitágoras y cómo utilizar la distancia entre puntos.